De la Comisión de Justicia, proyectos de ley 1449, 1995 y 3367. Se propone facultar a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, a conciliar, desistirse, transigir o allanarse en los procesos judiciales en materia previsional del régimen pensionario establecido por Decreto Ley 19990. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 5 de diciembre de 2018, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo respecto de los proyectos de ley 1449, que es la comisión principal, y 1995. La exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso, el dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. En la 9ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se aprobó por unanimidad el dictamen que pasaré a sustentar. La Constitución peruana no cuenta con referencias a los derechos de los adultos mayores. Incluso el artículo 4 genera la impresión de que la tutela reforzada que se dispensa solo está orientada a las personas adultas mayores que se encuentran en una situación de abandono. Sin embargo, dicha interpretación no comprende los verdaderos alcances de la protección constitucional de este colectivo, ya que ella debe complementarse con otras disposiciones internas e internacionales que delimitan el verdadero alcance de las obligaciones de la sociedad y del Estado peruano. En ese sentido, teniendo en cuenta que, de conformidad con la 4ª disposición final y transitoria y el artículo 55 de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del derecho interno y que, por ello, permiten complementar el contenido de los derechos fundamentales, debe hacerse referencia a dichos cuerpos normativos para entender la real dimensión de la responsabilidad que debe asumirse respecto de la situación de las personas adultos mayores. Del mismo modo, se deben tomar en cuenta los compromisos que el Estado peruano ha asumido motu proprio para la protección de este colectivo, los cuales pueden advertirse en las distintas leyes internas que se han adoptado. Sobre el particular, el tribunal advierte que el deber que el Estado peruano ha asumido en relación con la tutela de los derechos de las personas adultas mayores obedece a la especial condición en la que ellas se encuentran. En efecto, las personas adultas mayores se caracterizan por vivir en general en un contexto de vulnerabilidad, es decir, en una exposición constante a riesgo de difícil enfrentamiento que son producidos en la mayoría de los casos por diversos obstáculos que la sociedad les impone. Finalmente, el dictamen contribuirá a garantizar otros principios, derechos fundamentales de las personas adultas mayores como la dignidad, la vida, libertad, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, integridad moral, salud y pensión. Por lo tanto, pido a la representación nacional votar a favor por esta importante norma que mejora la legislación y beneficiará especialmente a la población vulnerable a nivel nacional, que son nuestros jubilados. El dictamen, señor presidente, faculta a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, para, sin necesidad de recabar autorización previa del titular de la entidad, conciliar, desistirse, transigir o allanarse de oficio en los procesos judiciales que en la materia previsional referidos al Decreto Ley 19990 y demás normas modificatorias y complementarias se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de la presente ley, así como los procesos que se inician a partir de la presente ley. También establece criterios de allanamiento y deja abierta la posibilidad de esclarecerse nuevos criterios de allanamiento con el fin de facilitar el trámite referido. Presidente, el día 11 de febrero en la permanente presenté un texto sustitutorio que solo tiene cambios de técnica legislativa, no tiene cambios de fondo. Por lo tanto, señor presidente, solicito pasar al debate de tan importante norma para la población más vulnerable de la sociedad como son los adultos mayores. Gracias. Se da inicio al debate. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, el congresista Jorge del Castillo, el congresista Lapa, Marisa Glave, al congresista Paza y la congresista Mercedes Sarao. Se inicia la sesión, congresista Jorge del Castillo, también la congresista Luis Salgado.
Muchas gracias, señor presidente. Este es un proyecto de ley trascendente para casi 100.000 hombres y mujeres peruanos que son pensionistas o aspiran a serlo y tienen problemas permanentemente de orden legal con la Oficina Nacional de Normalización Previsional, la ONP, de forma tal que en la práctica, señor presidente, estas personas que reclaman sus pensiones, pequeños aumentos, cifras menores, como sabemos, son pensionistas que hablan de montos bastante reducidos, pero el Estado, o sea la ONP, los contradice en vía judicial en un procedimiento judicial contencioso administrativo que es de nunca acabar. Entonces, de forma tal que los procesos pasan por el juez de primera instancia, pasan por la Corte Superior, van hasta la Suprema, ponen casaciones, en fin, todo aquello que sea pertinente dentro de un proceso, y el juicio demora años y años. Cuando termine el proceso, el reclamante ya se murió. Eso es lo que pasa en la práctica. Entonces, la célula parlamentaria PRISTA, el 12 de octubre del año 2017, presentamos un proyecto de ley justamente en el sentido del dictamen que ha expresado el señor presidente de la Comisión de Justicia. Paradójicamente, en ese momento, la Comisión de Justicia buscó algunos argumentos para no aceptarlo, pero casi un año después, en septiembre pasado, el presidente Vizcarra, a quien le habíamos remitido en reclamo y protesta este texto nuestro de proyecto de ley, emitió un proyecto de ley similar, bastante cercano, que tiene por objeto, si vamos a beneficiar a los jubilados, cualquiera que sea la forma, lo importante de todos los caminos conducen a Roma. Es importante. Entonces, acá la idea es que, en lugar de estar en estos juicios de calendas griegas que nunca acaban, y que inclusive, señor presidente, se ha probado que el costo que ONP usa en contratar abogados es casi similar a lo que tendría que pagarse de pensiones. Las pensiones son 231 millones de soles para saldar todos los remanentes de jubilados que estaban en juicio. Los jubilados todas las mañanas iban a... Continúe con usted. Todas las mañanas van a las 8 de la mañana, que es la hora que tienen los jueces civiles, los jueces contenciosos administrativos, a hacer su reclamo. Y resulta que el mismo juez que tiene que resolver la pensión de 50 soles, 100 soles, 200 soles, ese mismo juez tiene que resolver demandas millonarias. Por ejemplo, juicios tributarios, juicios que vienen de las contrataciones públicas, de las grandes concesiones, pasan por el mismo juzgado. Pero el tiempo mayoritario del juez estaba absorbido por los reclamos de 85.000 juicios. Había en ese momento, ahora seguramente hay un poco más, de procesos judiciales reclamando reajustes pensionarios. Creo que este es un gran paso y saludo que la Comisión de Justicia haya emitido esta opinión, pero solamente tengo un punto referido al artículo 5º, señor presidente de la Comisión. Porque acá dice, en el artículo 5º, que los pagos efectuados que se generen a consecuencia de la aplicación de la presente ley son pagados conforme a la normativa vigente. Eso es... Continúe. Eso es otra vez, posiblemente, las calendas griegas. Porque dirán que no hay presupuesto, siempre habrá un argumento para no pagarlo. Cuando sustentamos hace unas semanas este tema, Carlos Brus, que a la sazón presidía la Comisión de Economía, cuando yo reclamé por este monto, por la forma de pago, él me dijo, el pago va a ser al contado. Él, hoy ministro de Estado, él nos dijo públicamente, el pago va a ser al contado.
Entonces, yo presento, señor presidente, una fórmula sustitutoria para el artículo 5º, si lo tiene bien el presidente, acceder, por favor, si lo puede alcanzar, al presidente de la comisión, para que el pago sea al contado. Porque si no, la ley se convierte en una burla. Cortaremos los juicios, pero se pagará de acuerdo a la normativa vigente. ¿Y cuál es la normativa vigente? Nadie sabe. Para empezar, inclusión al presupuesto de la República. Desde el momento que el gobierno, porque aquí hay... Para que concluya, ¿sí? Desde el momento que el Ejecutivo presenta bajo el número 3367 una iniciativa legislativa para pagar, esto significa que la iniciativa de gasto está resuelta porque es la petición del Ejecutivo. Por tanto, se entiende que esto es un monto que tiene que ser incluido en el presupuesto de la República para pagar al contado. Cualquier otra fórmula es alargar el tema, no pagar y finalmente convertirse posiblemente en una burla para la gente mayor de edad que está esperando pequeños reajustes de pensiones y un... Para que termine. Tiene la palabra el congresista Lapa. Muchas gracias, presidente. Presidente, solicito que se acumule el proyecto de ley 3442-2018-CR, que de mi autoría al proyecto de ley que es materia de debate. Solamente para agregar, señor presidente, es señalar las personas de tercera edad con la finalidad de reclamar sus derechos pensionarios hacen un proceso judicial a la ONP, como ha señalado el congresista Jorge del Castillo, pasan casi por 3 etapas o 3 instancias judiciales. Hacen en juzgado laboral, segunda instancia, la Corte Superior, hasta la Corte Suprema, en casación. Pasan una vía gris. Esos peticiones son para reclamar una pensión de 300 soles, de 400 soles, 500 soles y así sucesivamente. Ese es el problema, que el Poder Judicial prácticamente se carga de procesos judiciales. Con esta ley se va a descongestionarse los procesos judiciales con respecto a esta materia. Por otra parte, los abogados de ONP prácticamente ONP ha gastado más de 20 millones pagando a los abogados. Esa es la realidad que pasa en nuestro país. En vez de pagar un pequeño remuneración a los pensionistas, gastan más en los abogados. Ese es el problema. Por eso nosotros también hemos presentado este proyecto de ley. Solicito que el presidente de la Comisión de Justicia tenga a bien acumular el presente proyecto citado. Señor presidente, me pida las 2 interrupciones del congresista Ceballos. Congresista Hernando Ceballos, tiene las interrupciones. Para una precisión, señor presidente, yo creo que este proyecto de ley es una muy buena noticia. Tenemos aproximadamente más de 100.000 procesos judiciales, efectivamente el de la ONP con jubilados, que además, en lugar de la ONP buscar los mecanismos para que se vea la veracidad de estas demandas judiciales, le piden a los jubilados que alcancen pruebas de cómo es que han aportado durante 30, 40 años. Y eso es la verdad que es una injusticia, ver a los viejitos buscando boletas para poder acreditar realmente que han estado aportando durante toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto es muy interesante, además porque imagínese usted que llevamos en el primer trimestre del año más de 8 millones gastados ya en abogados, o sea, nos acercamos este año a batir el récord, que es de 22 millones en pagos a distintos estudios de abogados para impedir que la ONP cumpla con la obligación de pagarle a decenas de miles de jubilados. Creo que este proyecto de ley es muy interesante y creo que habría que aprobarse rápidamente
porque es avanzar en hacer justicia previsional en nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lapa. Termine, congresista Lapa. Muchas gracias, señor presidente. En esa misma línea, solicito al presidente de la Comisión de Justicia pueda suprimir el artículo 5. Se interpreta este artículo para cumplir los pagos. En mérito a esta norma, tiene que haber presupuesto. Eso prácticamente es una trampa. Se tienen que solicitar al MEF. Si hay presupuesto, no hay presupuesto. Si no, no se va a cumplir el pago. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Maritza Clave. Presidente, desde el Nuevo Perú nosotros queremos sumarnos a apoyar este dictamen con algunas precisiones que vamos a señalar ahora al presidente de la Comisión de Justicia, pero nos parece fundamental, presidente, porque la verdad, hoy día 80.000 personas tienen procesos judiciales con la ONP, y de esos, casi 70.000 son básicamente jubilados con problemas serios para poder acceder a lo que ellos finalmente aportaron con su trabajo. No puede ser, presidente, incluso la Defensoría del Pueblo ya viene señalando que hay un problema serio en la demora del otorgamiento de las jubilaciones a personas de tercera edad por parte de la ONP, precisamente porque tenemos procesos engorrosos que han terminado demorando y generando problemas. ¿Para quién? Para los trabajadores, para las trabajadoras. Eso es algo que no se puede permitir, presidente. Y nos parece sano y nos parece bien las iniciativas que se han presentado y finalmente el dictamen que se ha logrado. Sin embargo, sí tendríamos una pregunta, presidente. Las iniciativas originales incluían no solamente el decreto legislativo 19990, que es finalmente lo que se ha recogido en el dictamen de la Comisión de Justicia, sino también, por un criterio de igualdad, incluían el decreto ley número 2530. Es verdad que los de la 2530 tienen un porcentaje menor que los de las 19990 en número de personas en proceso. Sin embargo, no tendría sentido excluirlos, presidente. Podría ser posible que también se les incorpore, dado que algunos de ellos, por más que el número es menor que en el otro caso, para que puedan ser incorporados, presidente, y de esa manera también puedan buscar mecanismos que resulten más rápidos para poder acceder a su jubilación. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, teniendo la percepción de que las pensiones es un derecho fundamental de los ciudadanos, fundamentalmente en la tercera edad, y el Estado está en la obligación, señor presidente y colegas parlamentarios, de buscar una vida digna para estas personas, darles un estado de salud, una comodidad por lo menos humana, y puedan tener por todo su trabajo que se ha prestado al Estado. No voy a redundar mucho sobre las necesidades de estos trabajadores, porque sería rebasar el conocimiento de cada uno de ustedes, porque saben y han visto, muchas veces han vivido el problema, que hay jubilados que ganan 300 soles, 400 soles. Hay jubilados que casi están en la mendicidad, porque si nos preguntamos cuánto gana un jubilado y cuánto ganan los de la ONP, es algo descarado, algo indignante, algo repudiable, porque mientras un jubilado, señor presidente, gana 300 o 400 o más, un poco más, los de la ONP, el presidente o el gerente general gana más que un congresista, que los funcionarios han convertido sus oficinas en verdaderos búnkers, donde el trabajador humilde no tiene la oportunidad ni siquiera de conversar con ellos. Y cuando nos enteramos de que entre el año 1900, de los últimos 10 años, la ONP ha gastado, señor presidente, 179 millones de soles
en pagar a los abogados. Esta sí es una mafia que envuelve a sectores, a juzgados, y los trabajadores salen perdiendo. El mercantilismo que impone la ONP es algo que no puede comparar el trabajador. Por eso, el tema que estamos debatiendo hoy no es sino, con el dictamen, un granito de arena que puede ser en un desierto, una gota de agua en un mar. Porque con que la ONP determine el allanamiento, conciliación, etcétera, todos los modos para poder determinar la paz y la concordia con los trabajadores, creo que vamos a ayudar, señor presidente, vamos a coadyuvar, colegas parlamentarios, a que estos ciudadanos que han dado su vida trabajando al país sean entendidos y sean comprendidos. Por lo tanto, el Frente Amplio va a votar a favor de este proyecto. Gracias, señor. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arauz. Creo que esta norma que fue promovida por el presidente Vizcarra y que ha sido debatida aquí en el Congreso con los arreglos correspondientes es una norma fundamental. Hay muchas personas que están en su proceso, ya jubilados, con reclamos ante el Poder Judicial, algunas veces hasta ganando en el Poder Judicial, y no reciben la pensión. Es necesario que ellos reciban su pensión. Los criterios que aquí se establecen le da la posibilidad rápidamente y efectivamente de que el gobierno baje la carga administrativa y judicial rápidamente, con menos costos, sin pagar abogados en exceso, y permitiendo que podamos realmente cumplir con los adultos mayores, sobre todo estos que se han jubilado hace mucho tiempo y que no están recibiendo su pensión adecuadamente. Es prioridad de nosotros cumplir con ellos, señor presidente. Es por eso, si me ha pedido una interrupción el congresista del Castillo. La interrupción para el congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, congresista Arauz. Y creo que es estupendo que la congresista Arauz, que preside la Comisión de Economía y es vicepresidenta de la República, ratifique la iniciativa del Ejecutivo. Yo quisiera insistir en una cosa, me pongo en la línea de lo que ha dicho Marisa Glave y lo que hemos dicho nosotros en nuestro proyecto original. Esto es para 19.990 y para 25.30, porque resultaría absurdo beneficiar a un grupo de jubilados y dejar al otro grupo en el aire, cuando es exactamente la misma problemática. Los montos pueden ser distintos, pero los 25.30 son muchísimo menos que los de 19.990. Gracias. Continúe, congresista Mercedes Arauz. Presidente, y en esa línea, es verdad, creemos que hay que tomar en cuenta esa solicitud, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Justamente estamos solicitando a los expertos en la materia para ver de qué manera lo podemos poner, dadas las circunstancias. Porque otra vez creo que es lo justo con las personas adultos mayores de los diferentes regímenes que hemos tenido, ¿no? Entonces tenemos que ajustarlo adecuadamente, nada más para que puedan entrar, porque los criterios que se han escrito ahí en el texto que ha presentado la Comisión de Justicia están muy ajustados a la 19.990. Entonces estamos viendo cómo hacer esa incorporación, porque creo que es importante considerar a nuestros adultos mayores que han trabajado para nosotros con toda vocación y no reciben esos ingresos. La ventaja también para el Estado es eliminamos una carga procesal absurda. Una carga procesal que hay que pagar abogados, un costo que es innecesario, cuando, como lo planteó bien el presidente en su momento, podemos satisfacer esa demanda. Entonces yo les pido un poco de paciencia, pero vamos a tratar de incorporarlo. Y si no lo podemos hacer en ese momento, incorporamos una nueva ley en ese sentido. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado.